Salmo 143, verso 10, dice así la palabra: Tú eres mi Dios, enséñame a hacer tu voluntad y que tu buen espíritu me guíe por caminos rectos. Esta es la palabra del Señor. Aquí tenemos al salmista con esta maravillosa expresión diciéndole: Tú eres mi Dios. Y lo segundo que hace es decirle: enséñame a hacer tu voluntad. Este día vamos a compartir acerca de ese deseo que Dios tiene de guiarnos por su voluntad. Es el deseo de Dios que nosotros hagamos su voluntad, mis amados. Amén. Más que nosotros mismos, Dios desea que hagamos su voluntad. Y obviamente, como hijos de Dios debemos buscar esto. Así como el salmista le clamaba al Señor y le decía: Señor, tú eres mi Dios, enséñame a hacer tu voluntad. Que todos los días estemos clamando al Señor, que nuestra oración sea decirle: Dios, enséñame a hacer tu voluntad. Amén. Yo sé que después pediremos por el pan nuestro, pero primeramente: Dios, enséñame a hacer tu voluntad. Y aquí la palabra voluntad significa deleite, significa agradar, significa complacer, significa contentar, significa someterse y también significa satisfacer una deuda. Amén. Entonces, cuando tú le dices: Señor, enséñame a hacer tu voluntad, ¿qué le estás diciendo? Señor, enséñame a deleitarme en ti, a deleitarme en tu presencia, como cantábamos esas canciones de adoración al Señor. Y eso es lo que realmente tenemos que buscar, deleitarnos en Él. Amén. ¿Qué más le decimos? Enséñame a complacerte a ti. Enséñame a agradarte a ti. Eso es hacer la voluntad del Señor. Cada vez que tú buscas hacer la voluntad del Señor, estás buscando complacer al Señor. Amén. Quieres agradarle a Él. Quieres someterte a Él. Dios, todos mis pensamientos, mi ser entero sean sometidos a ti. La voluntad del Señor es la que tenemos que seguir. Y también esta definición dice que es satisfacer una deuda. Cuando decimos debo hacer la voluntad del Señor, ¿qué estamos diciendo? Debo. Soy deudor de hacer la voluntad de Dios. Amén. ¿Cuántos deben hacer la voluntad de Dios? Ya están metiéndose una deuda encima. Saben que son deudores, somos deudores nosotros. Y tenemos que satisfacer, como toda deuda se tiene que pagar, ¿cierto? Tenemos que satisfacer esa deuda. Y es así como David, en otras palabras, dijera: Señor, tu voluntad es mi deleite, es algo que debo hacer. Y cuando nosotros entendemos esto, empezamos realmente a sentir esa presencia del Señor en nuestras vidas. Empezamos a hallar contentamiento, satisfacción. Empezamos nosotros a decirle: Dios, todo lo que quiero hacer es complacer tu corazón. Y a propósito, hay una versión en inglés que ha sido traducida y que dice algo maravilloso respecto de cómo nosotros debemos satisfacer el corazón de Dios. Les compartiré más adelante. Pero algo importante que el salmista dice aquí es simplemente reconocer a Dios. Tú eres mi Dios. Amén. Dios mío, mi Dios. ¿Cuántos pueden decir eso? Tú eres mi Dios. ¿Qué significa esto? Cuando tú dices tú eres mi, es como el niño que dice mi juguete, ¿no? Los de 2 años para abajo. Bueno, algunos mayores también. Es mi. Y se aferran de su auto, de mi casa, mi. Pero si de algo tenemos que realmente agarrarnos con uñas y dientes y decir: esto es mío, es de mi Dios. Amén. Mi Dios. Y el salmista dice: tú eres mi Dios. Y no solamente en tiempos de victoria, de bendición, de bonanza, sino también lo dice en el Salmo 18, verso 6: pero en mi angustia, Señor, a ti clamé, a ti, mi Dios. A ti, mi Dios. Qué hermoso realmente entender esto, mis amados, que Dios es nuestro Dios. Dice el salmista: pedí ayuda y desde tu templo me escuchaste. Mis gemidos llegaron a tus oídos. ¿Cuántos, mis amados, pueden decir con total certeza: tú eres mi Dios? Amén. Cuando tú realmente tienes esa revelación de Dios, de que Dios, no solamente sí, yo sé que existe Dios, como la gente dice: sí, yo sé que existe Dios, yo sé que está por allí, y claro, al ver las estrellas, tantas maravillas, sé que hay Dios. La gente sabe, y muchos cristianos también saben en ese nivel de saber que hay Dios, que hay un Dios poderoso, pero qué diferente es decir: tú eres mío, tú eres mi Dios. Amén. Cuando tú sabes esto, realmente puedes confiar totalmente en Él. Y en tu angustia levantarás tu clamor, pedirás ayuda y Él
te escuchará. Pero es importante, mis amados, que tengamos esa revelación de que Dios es mi Dios. Amén. ¿Cuántos se sienten un poco desamparados a veces? Viviendo circunstancias difíciles principalmente. Pero allí es donde tú tienes que entender que Él es tu Dios. Amén. Ahora, mis amados, Dios nos creó a nosotros con libre albedrío. Esto significa tener libre voluntad. Dios nos ha dado esa libertad de escoger entre el hecho de que tú quieras hacer de Dios tu Dios o simplemente como la mayoría de la gente, sí, hay un Dios. Hay un Dios. Esa puede ser la conciencia para ti. O como David puede decir, tú eres mi Dios. Pero como hijos de Dios, nuestro deseo permanentemente debe ser cumplir la voluntad de nuestro Dios. Amén. Si es tu Dios, ¿no es cierto? ¿Cuál es tu próximo deseo? Hacer su voluntad, complacerle a Él, satisfacerle a Él, pagar esa deuda que tienes y hacer la voluntad del Señor. Vamos a ver la vida de un hombre que no tenía un corazón tanto con esta revelación que tenía David, sino todo lo contrario, tenía un corazón desobediente. Y ese es el rey Saúl. ¿Cuántos escucharon sobre la historia del rey Saúl? Y Samuel va y le dice esto a Saúl, reprendiéndole. Samuel era el profeta de Dios, le dice esto a Saúl: lo que has hecho es una locura. No obedeciste lo que el Señor tu Dios te ordenó hacer. Si hubieras obedecido, el Señor habría confirmado para siempre tu reinado sobre Israel. Ahora tu reinado no durará mucho. El Señor ha buscado un hombre que actúe como a Él le agrada y ya lo ha escogido para que reine sobre su pueblo, ya que tú no pudiste obedecer lo que Él te mandó. Qué triste. Aquí, bueno, tenemos dos facetas, dos caras de la moneda. Un hombre que sí tenía el corazón para obedecer a Dios. Un hombre que sí tenía el corazón para hacer las cosas que Dios quería que él haga. Y otro hombre que estaba en el reinado. Había recibido el favor de Dios de estar como rey de Israel, pero no tenía el corazón obediente al Señor. Así son los cristianos en este tiempo, mis amados. Unos como Saúl y otros como David. No sé en qué plano estás tú. Si estás gozando de los favores de Dios, pero no teniendo un corazón obediente, o en tu corazón hay ese anhelo profundo de hacer su voluntad. Tenemos que tener el corazón de David, mis amados, porque ese es el corazón que le agrada al Señor. Saúl no hacía la voluntad de Dios. ¿Y saben por qué no hacía la voluntad de Dios? Porque no lo amaba. No lo amaba. ¿Y saben por qué no lo amaba? Porque no lo conocía. Simplemente era cristiano de oídas. No lo conocía, no tenía una relación personal con Él. No experimentaba la presencia de Dios en su vida, no lo conocía. Porque si tú conoces a Dios, difícil que no lo ames. Imposible que no lo ames. Cuando tú lo conozcas realmente a Dios, tu corazón va a desbordar de amor por Él. Y ese es David, que desbordaba en amor por Dios porque lo conocía a Él, porque tenía una relación con Él, porque podía disfrutar de su presencia todos los días de su vida. Y a propósito, hablando de David, la traducción en inglés que le refería, cuando dice que el Señor ha buscado un hombre conforme a su corazón, esta versión en inglés dice que el Señor ha buscado un hombre que va tras el propio corazón de Dios. ¿Alguna vez ustedes han tenido una mascotita o un perrito? Le dicen, ahí está el pan, y el perrito va, le sigue. Los ojos, ¿no es cierto? Ustedes a veces son un poco malos, no le dan a la primera, sino que le hacen esperar y los ojos de su mascotita están detrás de ustedes. Donde se mueven, ahí se mueven. Si a la izquierda o a la derecha, ahí está moviéndose. Ese era el corazón de David, que se movía. ¿Dónde está el corazón de Dios? ¿Cómo pudo agradarlo a él? Estaba todo el tiempo moviéndose, iba, dice, tras el propio corazón de Dios. Amén. Qué hermoso, ¿no es cierto? Que nosotros vayamos tras el propio corazón de Dios. Dios, ¿qué anhelas de mí? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? ¿Cómo realmente te sentirías complacido con mi vida? ¿Cómo quieres que sea mi nivel de vida cristiana? ¿Cómo quieres que sea como tu hijo? ¿Qué quieres que haga por ti, Señor? Que estemos buscando nosotros el propio corazón de Dios, satisfacer, complacer
el corazón de Dios, que eso significa, entre otras cosas, hacer la voluntad del Señor. Amén. Otro hombre que entendió, así como David tuvo una revelación de Dios como su Dios, era Moisés. Leamos Éxodo capítulo 15, verso 2. Aquí la palabra dice: una vez que Moisés vio todas las maravillas que Dios hizo con el pueblo de Israel, Moisés dijo: Jehová es mi fortaleza y mi cántico. Jehová es mi salvación. Él es mi Dios y lo alabaré. Amén. Semejante maravilla que Dios hizo sacando al pueblo de Israel, hizo pasar, dice, al pueblo, a ese pueblo numeroso por medio del mar, como por tierra seca. Él abrió las aguas del mar. Y después de que las aguas se abrieran, ¿qué es lo lógico que veamos nosotros en la superficie? Lodo. Y no dice, el pueblo marchó sobre el lodo y era como por tierra seca. No solamente separó las aguas del mar, sino aún el lodo convirtió en tierra seca. Y así pasó el pueblo de Dios. Y al ver esta maravilla, Moisés dice, no le queda otra que decir: wow, tú eres mi Dios. Tú eres mi Dios. ¿Saben? Nosotros hemos recibido una maravilla más grande que ver un mar abierto. Y es la maravilla de la transformación de nuestras vidas, de la salvación, de que un día nosotros estuvimos caminando rumbo a un infierno, una perdición eterna, y que Dios ha transformado esa situación y nos ha dado un nuevo destino, que es la presencia de Dios y habitar eternamente y para siempre con Dios, y nos hizo hijos suyos. Amén. ¿Cuántos pueden decir: wow, tú eres mi Dios? Semejante maravilla, mis amados. Y muchos ni siquiera se pestañean por esta tremenda obra que Dios hizo. No tienen la revelación de lo que eso significa. Y por eso no conocen a Dios. Y al no conocer a Dios, obviamente no lo aman. Y al no amarlo, obviamente no hacen la voluntad de Dios. ¿Saben qué es una cadena? Es una cadena, mis amados. Así que es realmente importante nosotros que entendamos como hijos de Dios la palabra del Señor. Entendamos específicamente en este punto en particular en el que estamos compartiendo qué significa la voluntad de Dios. Amén. Y que nosotros somos llamados a hacer la voluntad de Dios. Si alguien cumplió, si alguien entendió, si alguien transmitió la voluntad del Señor como lo hizo Moisés en el Pentateuco, fue este hombre. Él conoció la voluntad del Señor. Él compartió la voluntad del Señor. Si ustedes leen los diferentes pasajes, como la palabra específicamente dice, principalmente en Éxodo, y Moisés hizo conforme todo lo que Dios le dijo que haga. Le dijo: haz las cortinas de esta manera, haz esto de esta otra manera, y todo lo hizo conforme Dios le dijo que haga. Varios pasajes de la Escritura que mencionan acerca de Moisés, destacando esto, hizo todo. Él no se reservó para su propio juicio o opinión personal algo. Bueno, Dios, qué buena idea que tienes, pero le falta este detallito, Dios. No, simplemente hizo todo lo que Dios le dijo que haga. Ese fue Moisés. Así que, mis amados, conocer la voluntad de Dios también es un aspecto que va a guardar nuestro corazón. Dios nos quiere llevar a hacer su voluntad. ¿Para qué? Para que nosotros encontremos deleite en Él, pero también para guardar nuestro corazón de toda queja, de toda amargura, de todo dolor. Un ejemplo de esto es José. Ustedes saben que José fue injustamente vendido por sus hermanos como esclavo a Egipto. Y estando en Egipto, ya en la casa de Potifar, fue injustamente acusado por una mujer que tenía lascivia y fue echado a la cárcel. Y cuando acabó la prueba, acabó el tiempo difícil para José, él finalmente estaba frente a sus hermanos un día, aquellos que lo habían vendido por esclavo, aquellos hermanos envidiosos. Finalmente, estando frente a ellos, les dijo algo que dice la palabra aquí, Génesis 45, versos 4 y 6, dice así la Escritura: entonces José les dijo: acérquense a mí. Ellos se acercaron y él les dijo: yo soy José, su hermano, el que ustedes vendieron a Egipto. Pero no se pongan tristes
Ni se lamenten el haberme vendido, porque Dios me envió aquí delante de ustedes para preservarles la vida. Y han habido 2 años de hambre en todo el país y aún faltan 5 más en los que no habrá quien are la tierra ni quien coseche nada. Ahí está. ¿Qué podíamos haber hecho cualquiera de nosotros estando frente a los hermanos que nos vendieron como esclavos? Amargados, enojados, molestos. ¿No es cierto? Es más, ni siquiera queríamos darle la cara a ellos, ni siquiera quisiéramos verlos a ellos. Pero José sabía que simplemente él estaba haciendo la voluntad de Dios. A pesar de pasar todo el tiempo difícil, todo ese camino difícil que tuvo que atravesar, sabía que esa era la voluntad de Dios. Entonces su corazón estaba limpio de amargura, estaba limpio de todo tipo de dolor. Cuando la gente se queja, cuando la gente se lamenta, es que me hicieron esto, me hicieron más lo otro, me hicieron una cadena de cosas que la gente sigue guardando desde su niñez. Ya tienen 80 años y siguen guardando toda esa cadena de cosas que alguien más les hizo en el pasado. Viven llenos de dolor, llenos de amargura. Pero el Hijo de Dios tiene que ser como José, que viva libre de amargura. Y si alguien me hizo mal, Dios encaminará para bien. Dios aún permite que muchas cosas pasen por un propósito grande, por un propósito mayor. Y José entendía muy bien y sabía muy bien todo lo que pasó. Y él les dijo, ustedes pensaban que estaban haciendo mal, pero Dios tenía su propósito para preservarles la vida a ustedes, para darles comida, porque ya estaban por morir de hambre. Una nación estaba por perecer, la nación de Israel, y muchas naciones en aquel tiempo estaban por perecer. Pero Dios usó a un hombre. Dios usó las circunstancias para trabajar, para moldear el corazón de este hombre. Y finalmente, cuando pasó la prueba, Dios cumplió su propósito. Esto es lo que tenemos que entender de cómo Dios trabaja en nuestras vidas, mis amados. ¿Cuántos hicieron injusticias con ustedes en el pasado? ¿Cuánta injusticia hicieron? ¿Cómo está su corazón? ¿Lleno de dolor, de amargura? ¿O pueden decir como José, estoy libre de todo dolor, estoy libre de la amargura, porque sé que mi Dios tenía un propósito con todo? Amén. Por eso es importante hacer la voluntad del Señor para que seamos guardados, mis amados, de todo dolor, para que seamos guardados y no permitamos que la amargura se anide en nuestro corazón. Amén. Tú hiciste o tú quisiste hacer para mal, pero Dios usó esto para bien. Me hiciste la vida difícil, pero ¿saben qué? Esta situación que tú provocaste en mi vida me hizo más fuerte. Amén. ¿No están convencidos, creo? ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuánta gente nos hace la vida realmente difícil? Nos pone, pero tantos obstáculos por maldad que hay en sus corazones. Pero Dios revierte todo eso para hacernos más fuertes. Amén. Para enseñarnos muchas cosas. Este tiempo, que estamos viviendo prácticamente en el hospital con mi esposa, decíamos, wow, realmente Dios es bueno porque nos está enseñando muchas facetas. Cosas que antes ministerialmente tal vez no conocíamos, no sabíamos, pero ahora sabremos qué hacer con las personas que pasen por diferentes situaciones, porque es una enseñanza de parte del Señor. Y Dios tiene que enseñarnos y nos enseña en todo tipo de circunstancias, mis amados. Amén. Si tú realmente haces la voluntad de Dios o tienes la certeza de que todo lo que pasa es por la voluntad de Dios, tu corazón estará libre de todo tipo de amarguras. Estará libre de todo tipo de dolor. Y un día, así como José, podrás decir, Dios permitió que pase todo esto porque Él tenía un propósito con mi vida. Amén. José no se quejó en ningún momento. Él no dijo, Señor, ¿sabes que te amo? ¿Sabes que oro? ¿Sabes que hago tu voluntad? ¿Por qué me pasa esto a mí? No entiendo, Dios. ¿Por qué tanta injusticia conmigo? Si soy tu siervo, Señor. Si todo lo que hago es simplemente buscar tu voluntad. ¿Por qué? Eso es lo que la gente cristiana que no tiene la revelación de Dios dice. ¿Por qué Dios a mí? Pero cuando tú realmente sabes la voluntad de Dios, dices, Dios, todo esto tiene un propósito. Hay un propósito, Señor. Tú permites las cosas por un propósito. Entonces
tú estás libre de queja, aún contra Dios. Porque la mayor queja de los humanos es contra Dios, ¿sí o no? Dios quiere liberarte de eso. Porque un corazón con dolor y queja, pues no va a ser un corazón sano. Y un corazón sano no va a poder discernir la voluntad de Dios. Y alguien que no discierne la voluntad de Dios no va a poder cumplir la voluntad del Señor. Por eso el Señor nos quiere libres, mis amados, libres. Amén. ¿Qué más? Además, José sabía que el sufrimiento por el que él pasó también sirvió para salvar la vida de otros. No solamente por nosotros, sino por otros principalmente. Dios permite que pasemos circunstancias para ayudar a muchas personas, para salvar la vida literalmente de otras personas. No te enfoques en ti mismo, enfócate en lo que Dios quiere hacer a través de tu vida para salvar a otros. Esto significa que José, mis amados, no estaba cumpliendo sus propios sueños, sus propios anhelos, sino estaba cumpliendo los sueños de alguien que es grande y poderoso, de Dios mismo. Amén. ¿Cuántos cumpleaños pasaron ustedes en los que la gente les dijo que el Señor cumpla todos tus sueños? ¿Sí? A mí me felicitaron varias veces, que el Señor cumpla todos tus sueños. No sé si sabía decirles gracias, pero mi corazón tenía el hecho de que yo quisiera cumplir solamente los sueños de Dios y los anhelos de Dios. José tenía esto en su corazón, mis amados. Él no estaba buscando sus propios sueños, sino los sueños de Dios. No estaba buscando su propia satisfacción, sino la satisfacción de Dios. No estaba buscando su propio placer, sino complacer a Dios. Eso es lo que genuinamente tenemos que hacer como cristianos. Amén. Buscar la voluntad de Dios y no nuestro propio sueño, no nuestro sueño personal, sino hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es más importante que nuestros proyectos personales, mis amados. Quiero compartirles a propósito una cita para que esclarezca más este punto específico del mensaje. Quiero que vayamos a Isaías capítulo 58. Isaías 58, versos 13 y 14. Aquí el Señor está reclamándole a su pueblo algo que este día también espero que realmente tengas la sensibilidad para abrir tu corazón y entender lo que el Espíritu Santo te quiere decir. Dice así la palabra: si en el día de reposo, que es mi día santo, te refrenas de hacer tu voluntad y lo llamas día santo y glorioso del Señor, y si lo honras no siguiendo tu propio camino, ni buscando tu voluntad, ni hablando por hablar, entonces hallarás tu deleite en mí. Yo, el Señor, te llevaré a las alturas de la tierra, y allí te daré a comer de la herencia de tu padre Jacob. La boca del Señor lo ha dicho. Amén. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén a esta palabra? ¿Cuántos pueden dar un aplauso a la palabra del Señor? Porque la boca del Señor lo ha dicho. ¿Qué es lo que está diciéndonos Dios este día, mis amados? ¿Qué es lo que está el Señor hablando a su iglesia en este tiempo? Es triste, pero muchos cristianos viven afanados haciendo sus propios planes, su propia voluntad. Y eso es lo que también de alguna manera el pueblo de Israel aquel tiempo estaba haciendo. Está bien que hagas 6 días de la semana tus propios trabajos. Eso es lo que le dice Dios a Israel. Pero este es mi día, este es mi día, el día que yo escogí para que tú vengas y me honres y me adores y me alabes. Este es mi día. Pero en mi día, ¿qué estás haciendo? Haciendo tus propios planes. Domingo. Y haces tus planes, a ver qué puedo hacer, dónde puedo ir, de qué manera puedo hacer esto o lo otro. Pero este es el día del Señor. Amén. Este es el día del Señor. ¿Cuántos cristianos hoy mismo están haciendo doble turno? Porque, qué sé yo, en domingo hay mayor paga, pues, ¿no? Entonces, así como Israel en Egipto, haciendo doble ladrillo. ¿Para qué? ¿Para disfrutar? Simplemente están poniendo más carga a sus propias vidas. Cuando el Señor ha hablado claramente que si tú honras el día del Señor, que si tú dejas de hacer tus propios planes en el día del Señor, Dios te va a llevar en las alturas, dice.
Dios te va a bendecir con aquellas bendiciones de tu padre Jacob, le decía. ¿Cuáles eran aquellas bendiciones? Dios estaba hablando en este contexto de las bendiciones materiales, de toda la grosura que significaba para ellos los animales, qué sé yo, para que puedan disfrutar y comer. Todo aquello que implicaba la tierra, los productos de la tierra, de todo eso está hablando. Esa es la grosura a la que la palabra se refiere. Tú comerás de todo esto. Tú recibirás la bendición, disfrutarás de las bendiciones que yo te daré. Pero, ¿qué está pasando contigo? Vas tu propio corazón, tras tu propio corazón, tras tu propia voluntad. Y no como David, tras el propio corazón de Dios. Es triste, mis amados, pero ya les dije muchas veces, y esta es la mil una vez que les digo, pero como cristianos seguimos nosotros siendo consumidos por la sociedad materialista de este tiempo. Seguimos envueltos en eso y no despertamos a la realidad de la palabra del Señor. Pero Dios quiere este tipo de pueblo, un pueblo que le honre a Él, que en el día santo del Señor nos refrenemos de hacer nuestra propia voluntad, de que llamemos este día, este es el día que Dios ha creado para que lo alabemos a Él, para que vengamos a presentarnos delante de Él y se lo dediquemos realmente al Señor, que le honremos al Señor, no siguiendo nuestros propios caminos ni nuestra propia voluntad. Amén. Si buscas hacer la voluntad de Dios antes que la tuya, el Señor te va a bendecir. El Señor te va a bendecir. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Amén. Dios te va a bendecir. Retráete simplemente de hacer tus propias actividades, tus propios planes en el día del Señor y ven y conságrale al Señor y honrale al Señor y Dios te va a bendecir. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Si tú crees con todo tu corazón, si tú lo honras al Señor con todo tu corazón, Dios te va a bendecir. Porque aquí dice, Moisés lo dijo, no dice, sino la boca del Señor lo ha dicho. No dice el pastor, la boca del Señor lo ha dicho. Amén. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios confiable que tenemos nosotros, mis amados. Así que no vivamos afanados como el mundo vive afanado. No vivamos como el mundo, haciendo sus propios planes, su propia voluntad en el día que Dios nos ha ordenado guardarlo para Él. Busquemos realmente hacer la voluntad del Señor. Dios nos va a bendecir. Dios te va a llevar a las alturas, dice la palabra. Tal vez tú piensas, tú que tienes negocios, piensas que ya alcanzaste el tope en lo que puedes producir. Dios te va a llevar a las alturas, más allá de lo que en este momento tienes, aún materialmente. Pero primeramente honra al Señor. Honra al Señor. Amén. Amén. Dios le dice aquí claramente, ¿no? Si te retrajeres de hacer lo que tienes en tu mente. Le está diciendo, si dejas de buscar agradarte a ti mismo. Tenemos que honrar a Dios, mis amados. Hacer la voluntad de Dios es agradarle a Él antes que a nosotros mismos. Amén. Tengamos realmente esa conciencia de la palabra de Dios en nuestras vidas. No podemos pensar en nosotros mismos. No pensemos en nuestro deleite. Pensemos primeramente en deleitar el corazón de Dios. En 1 Juan capítulo 1, capítulo 2, versos 16 y 17. Quiero que vayamos a este pasaje. Pero antes simplemente puntualizando algo más de Isaías en el pasaje anterior que hemos leído. En este pasaje la palabra voluntad significa lo que hay en la mente de una persona. Significa inclinarse para agradarse a sí mismo. Y la definición más contundente significa codiciar. Cuando le estás diciendo tú estás yendo tras tu propia voluntad, estás diciéndole tú estás codiciando. Estás buscando agradarte a ti mismo. Y el Señor está mandando a que se retraiga de eso. Vamos, apártate de ese camino y busca hacer mi voluntad. Y yo te bendeciré. Yo te bendeciré. Ahora, si encontraron el pasaje, 1 Juan, dice así, versos 16 y 17, capítulo 2. Porque todo lo que hay en el mundo, es decir, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre.
Todo lo del mundo es pasajero. ¿Por qué tanto afán, mis amados? Pasa todo. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Para siempre con el gozo del Señor, para siempre con la fortaleza del Señor, para siempre con esa confianza, para siempre con la esperanza en Dios. Para siempre. Amén. ¿Cuántos quieren hacer la voluntad del Señor? Amén. Busquemos hacer la voluntad del Señor. Y el apóstol Pablo trae una reprensión para nosotros en Efesios 5:16. Él nos dice amablemente: no sean pues insensatos. Procuren entender cuál es la voluntad del Señor. Amén. No sean, ¿qué dice? Insensatos. No seas insensato. ¿Qué significa esto, mis amados? No hay actitud más insensata que dejar a Dios fuera de nuestros planes. No hay actitud más insensata que dejar a Dios fuera de tus decisiones. Tú decides hacer algo y Dios está expectante. ¿Me vas a consultar? ¿Me vas a decir algo? ¿Vas a pedir mi opinión? Qué insensato. Y eso es lo que hacemos muchas veces, mis amados. ¿Cuántas veces, siendo consciente, tomaste decisiones sin consultarle a Dios? Tal vez lo sigues haciendo y lo haces todos los días. Y caminamos en esa insensatez. Y por eso el apóstol Pablo nos dice: no sean pues insensatos. Procuren entender cuál es la voluntad del Señor. Busquen primeramente, consulten a Dios. Porque Jesús les dijo a sus discípulos: separados de mí, nada pueden hacer. Y como hijos de Dios tenemos que entender que separados de Dios nada podemos hacer. Y hablando de Jesús, Él es nuestro mayor modelo, mis amados, para imitar el buscar la voluntad de Dios. ¿Qué hacía Jesús estando en la tierra? Buscaba la voluntad del Padre. Todo el tiempo Él buscaba. Y dice la palabra en Juan capítulo 4, versos 31 y 34. Mientras tanto, con ruegos los discípulos le decían: Rabí, come por favor. Pero Él les dijo: para comer yo tengo una comida que ustedes no conocen. Y los discípulos se decían unos a otros: ¿alguien le habrá traído algo para comer? Jesús les dijo: mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. No sé por qué circunstancias, pero Jesús no quería comer. ¿Y los discípulos qué hacían? ¿Alguna vez rogaron a alguien para que coma? A los padres, a los hijos en cierto momento, cierta etapa, que no quieren comer y uno no sabe qué hacer hasta: por favor, come, mi hijo. Los discípulos estaban rogándole a Jesús: por favor, Señor, tantos días sin comer, por favor, come. Y Jesús, ¿qué les dice? Tengo una comida mejor. ¿Quién le dio? ¿Quién le puso su lunch? Tal vez María, su madre. ¿Alguien le trajo una comida que no sabemos, que no vimos nosotros? ¿Y dónde lleva esa comida? No leemos nada. Nosotros, igual que esos discípulos, siempre estamos enfocados en lo material, en las cosas terrenales. Pero Jesús siempre está hablándonos de lo espiritual. Y Él les decía: mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Es hacer la voluntad de mi Padre. Ese es nuestro máximo ejemplo, mis amados, que nosotros debemos como cristianos seguir a Jesús. ¿Y cuál debe ser entonces nuestro máximo anhelo? Sino hacer la voluntad de Dios. Amén. ¿Cuál debe ser tu comida? Yo creo que Dios es fiel, ¿no? Nos da un domingo específicamente a una hora como esta para no buscar la comida material, sino la voluntad del Señor. Amén. Yo sé que después de esto salen a devorar todo lo que encuentran en su camino, pero primeramente estamos buscando la voluntad del Señor. Y Jesús les enseñaba eso a sus discípulos: amados, no miren las cosas terrenales, busquen las cosas espirituales. Busquemos hacer la voluntad del Señor. Veamos por encima de lo terrenal. Hagamos la voluntad del Señor. ¿Quieren que les haga otra pregunta? ¿Qué lugar ocupa la voluntad de Dios en sus vidas? ¿Qué lugar ocupa la voluntad de Dios en tu vida?
En mi vida cristiana he conocido a muchas personas realmente admirables, a muchos cristianos que no comen, se ponen en ayuno hasta conocer la voluntad del Señor en algunas decisiones difíciles o importantes que tienen que tomar. No tengo la certeza, voy a ponerme en ayuno hasta que Dios me diga, dicen. Y oran y ayunan hasta que Dios les dice, les confirma o les dice sí o no. Entonces recién toman la decisión que tienen que tomar. Amén. ¿Cuántos estamos en una situación así todo el tiempo? O en circunstancias donde, wow, ¿qué hacemos? ¿Dónde vamos? ¿Qué hacemos en esta circunstancia? Tenemos que buscar allí la voluntad del Señor, mis amados. Amén. Pero también he conocido a algunos cristianos que no dejan de comer pese a tener su vida totalmente revuelta. No consideran realmente la necesidad de buscar a Dios, de humillarse delante de Él y buscar la voluntad del Señor. Bueno, por cierto, este tipo de personas, ¿no es cierto? El segundo tipo de personas son las personas que dicen, en mi vida Dios tiene la última palabra. ¿Saben por qué? Porque de último recién buscan a Dios. Pero Dios debe tener en nuestras vidas la primera palabra. ¿Amén? No la última. No es la última opinión. A ver, ya recorrí todo lo que tenía que hacer, como la mujer con flujo de sangre, ¿no? Ya gasté todo mi dinero. ¿Qué más me queda? Iré a Jesús. No. Esa mujer hubiera sido una mujer con mucho dinero si primeramente iba a Jesús. Con fe y con dinero. Pero no, gastó todo el dinero y recién fue a Jesús. Tenemos que ir primeramente a Jesús, mis amados. Amén. Y Él va a preservar lo nuestro. Dios es fiel. Juan capítulo 5, verso 30. Vayamos un poco más a aprender de la palabra del Señor. Jesús decía así, y esto es lo que tenemos que aprender realmente del ejemplo de Jesús. Yo no puedo hacer nada por mí mismo. Yo juzgo según lo que oigo, y mi juicio es justo, porque no busco hacer mi voluntad, sino hacer la voluntad del que me envió. Amén. ¿Qué decía Jesús? Es Jesús, mis amados. Él no hacía nada, sino por la voluntad de Dios. Y mi juicio, dice, es justo. Todo lo que digo es justo, todo lo que les digo es justo. ¿Saben por qué? Porque no estoy diciendo de lo mío, sino de lo que el Padre dice. Eso es lo que como cristianos tenemos que hacer, mis amados. Aún cuando estás con una persona, estás dándole consejo a alguien, asegúrate de que tu juicio no sea tuyo, sino inspirado en la palabra del Señor. Viene alguien con problemas, se peleó con el esposo o la esposa, y tú le dices, ese inútil, déjalo atrás. Y, ese juicio es conforme a la palabra de Dios. O viene la amiga que se peleó con la otra amiga, deja de hablarle, hazle esto y lo otro, tú también dile estas cosas. ¿Será que ese juicio es de Dios? Muchas veces decimos y damos consejos que no están basados en la palabra del Señor. Jesús dice, mi juicio es justo porque no busco hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Amén. Que todo nuestro consejo esté sazonado de la palabra del Señor. Que cualquier cosa, cualquier opinión que des a alguien, que esté basada en la palabra del Señor, mis amados. Eso es lo que tenemos que hacer. El ejemplo que seguimos es el ejemplo de Jesús. Amén. Por eso yo me pregunto, si eso decía Jesús, ¿cuánto más nosotros? Si Jesús no decía de lo suyo, sino buscaba primeramente la voluntad del Padre, ¿cuánto más nosotros, amados hermanos? ¿Y hasta qué punto nosotros tenemos que hacer la voluntad del Señor? Es otra pregunta. ¿Hasta qué punto tú tienes que hacer la voluntad del Señor? Jesús hizo la voluntad, ¿hasta qué punto? Hasta la muerte. ¿Y qué muerte dice el apóstol Pablo en Efesios? O en Filipenses. Muerte de cruz. Hasta el punto más extremo. Tenemos que hacer la voluntad de Dios. No podemos declinar de hacer la voluntad de Dios. No que si estás ya apretado por las circunstancias, ok, aquí dejo de hacer la voluntad de Dios. Dios, dame un permiso para hacer algo que es mío, según mi pensamiento, y después seguir haciendo tu voluntad. No. Jesús hizo la voluntad de Dios hasta la muerte. Y fue un proceso, mis amados. Después de ser flagelado, Él tuvo que cargar su propia cruz.
y fue camino al Calvario. No fue que cargó por un terreno plano, camino al Calvario. Y cada paso que tenía que dar Jesús necesitaba realmente esa gracia especial. Nosotros también estamos en ese proceso, mis amados. No es fácil hacer la voluntad de Dios. No sé a qué altura de ese monte del Calvario se encuentran ustedes. Tal vez están empezando recién en la empinada del monte. No sé en qué punto están, pero tenemos que estar dispuestos a hacer la voluntad del Padre. Y también estar seguros de que Dios está con nosotros en ese caminar. Es difícil, mis amados, enfrentar pruebas. Es difícil, ¿no? Porque si nos pellizcamos, somos de carne y nos duelen muchas cosas. Pero Dios está con nosotros. Y el Señor nos dijo, aunque andes en valle de sombra de muerte, no temas. Y el salmista decía, no temeré, porque Dios está conmigo. Dios está contigo en ese valle de sombra tal vez en este momento. Es una noche oscura. Tú sales en esa noche a caminar. Dios, ¿estás allí? Dios dice, sí, estoy cerca de ti. Sigues caminando. Dios, ¿sigues conmigo? Sí, estoy contigo. Vamos, confía en mí. Yo estoy contigo. Amén. No siempre tenemos, qué sé yo, esa presencia de Dios como a la luz del mediodía, ¿no es cierto? Ahí está el Señor, yo voy camino al Señor. Camino con el Señor porque Él está. Lo veo, lo siento. Muchas veces atravesamos valles de sombra donde no ves absolutamente la presencia de Dios. Pero Él te dice, yo estoy contigo. Tranquilo, yo estoy contigo. Yo estoy contigo, dice el Señor. Amén. Amén. Entonces, es realmente importante hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas, mis amados. Y la voluntad de Dios solo se encuentra en la palabra del Señor. Fuera de la palabra de Dios no vamos a encontrar la voluntad del Señor. La voluntad está expresada en la palabra del Señor. Por eso, si alguien les dice alguna cosa que no está conforme a la voluntad de Dios, simplemente ciérrense, tápense los oídos. Si alguna vez van a visitar en algún otro lugar, en una iglesia donde les están diciendo cualquier cosa que no esté inspirada en la palabra del Señor, salgan corriendo de ese lugar, no tienen por qué estar allí. Lo que tenemos que hacer es buscar la voluntad del Señor. Y la voluntad de Dios está expresada en la palabra del Señor. ¿Cómo podemos obedecer a Dios si no conocemos su voluntad? Difícil, ¿no? El apóstol Pablo nos dijo así en Romanos 12:2, y no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Aquí está el consejo. ¿Saben qué? Para ilustrarles este pasaje de la Escritura, nosotros somos como gelatina líquida. Y el mundo es como un molde. Hay diferentes moldes, ¿no es cierto? Los moldes de Mickey Mouse. Viertes tu gelatina sobre el molde de Mickey Mouse. ¿Cómo sale tu gelatina? Con la carita de Mickey Mouse. Entonces el mundo es como un molde. Si nosotros nos amoldamos a este mundo, si nos permitimos entrar a este mundo, como las gelatinas que somos al molde de este mundo, ¿cómo vamos a salir transformados en mundanazos? Mundanos. Vale decir, gente que ama el pecado. Gente que aprecia el pecado, disfruta del pecado, como el mundo. Gustando, disfrutando las cosas de este mundo pecador. Pero también tengo una buena noticia. La Biblia es otro molde. Amén. Que si tú derramas tu gelatina en ese molde, vas a ser transformado. ¿A imagen de qué? De su Hijo Jesucristo. Transformado a la imagen de la palabra de Dios. Entonces tú escoges, por eso dice el apóstol Pablo, no se conformen a este mundo. No adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente. Cada vez que ustedes están expuestos a la palabra del Señor, están vaciándose en ese molde que se llama la palabra de Dios. Y si siguen constantemente y todos los días de su vida vaciándose en ese molde de la palabra del Señor, ¿saben cómo saldrán? Una gelatina en forma de Jesús. Amén. ¿Cuántos anhelan ser gelatinas en forma de Jesús? Amén.
Amén. Qué bueno. Ese tiene que ser nuestro anhelo, mis amados. Y la voluntad de Dios consiste en 3 áreas. Primero, Dios quiere que seamos. Ser. Repita conmigo, ser. Eso es. Dios quiere que seamos lo que Él quiere. Amén. Dios quiere hacer de ti lo que Él quiere. Entonces eso viene con el ser. Un segundo aspecto importante de la voluntad de Dios es que nosotros hagamos lo que Él quiere que hagamos. No hagas tu propia voluntad, haz la voluntad del Señor. Amén. No seas lo que tú quieres, sino sé lo que Dios quiere que tú seas. Y lo tercero, que nosotros estemos donde Dios quiere que estemos. Amén. 3 aspectos importantes de la voluntad del Señor. ¿De qué me sirve a mí estar en un lugar si no sé qué voy a hacer en ese lugar? Si no sé qué es lo que Dios quiere que haga en ese lugar. ¿O de qué me sirve hacer lo que yo tengo que hacer y no estar en el lugar donde tengo que estar? ¿No es cierto? Por eso es importante entender, mis amados. Hay mucha gente que va de iglesia en iglesia sin siquiera pedirle a Dios una dirección. ¿Dónde quieres que esté? No, simplemente, qué sé yo, te enojaste con alguien, te vas, o no te gustó algo de ese pastor que siempre todo el tiempo la Biblia y no trae otras cosas innovadoras, dicen muchos. ¿Quieren algún chiste por ahí? No. Aquí vamos a compartir la palabra del Señor porque ese es el molde al que tenemos que como gelatinas establecernos. Amén. Amén, mis amados. Busquemos la voluntad del Señor. ¿Cuántas veces hacemos cosas sin pedirle una dirección a Dios? Muchas veces aún a pesar de esas cosas que hacemos, Dios en su misericordia nos sigue con paciencia enseñando, mis amados. Yo sé que tú metiste muchas veces la pata, yo también, por hacer cosas sin consultarle a Dios. Pero Dios en su misericordia, aún así, quiere seguir enseñándonos, mis amados, a hacer su voluntad. Un ejemplo, como les hablaba de Moisés, es este hombre que Dios usó de una manera especial. Y con esto quiero ilustrarles un poco más acerca de las 3 facetas del hacer la voluntad del Señor. ¿Dónde nació Moisés? En Egipto. ¿Dónde creció? En Egipto. ¿Dónde tenía que cumplir su plan, su misión? ¿Dónde estaba Israel? ¿De dónde tenía que sacar a Israel? De Egipto, hacia la tierra prometida. Entonces, Moisés, ya estás en Egipto. Vaya, te uso ahí. Simplemente donde estás, no hay necesidad de que hagas otra cosa. Ya que estás allí, aprovecho de darte un mensajito. No le dijo Dios así, ¿no es cierto? ¿Por qué Dios no usó a Moisés si ya estaba en Egipto? Si creció en Egipto, si se educó en Egipto. ¿Por qué? Por este primer aspecto, mis amados. Moisés no era el Moisés que Dios quería utilizar. No estoy hablando del hombre físicamente, del corazón. Moisés no había sido transformado, su corazón no había sido transformado. Amén. Era todavía un hombre impulsivo, un hombre que sí tenía buenas intenciones con su pueblo, quería, era justiciero, pero justiciero en su propia fuerza, ¿no? En sus propias armas. Él quería la justicia y un día mató a alguien que estaba afectando a un compatriota, digamos, alguien de su propia nación. Y ese no era el Moisés que Dios quería utilizar. El Moisés que Dios quería utilizar era un hombre manso, transformado por Dios. Entonces Dios lo mandó hacia Madián. Estuvo en el desierto 40 años. Allí Dios lo transformó. Allí el Moisés que Dios quería ser usado por Dios, ¿no es cierto?, fue transformado allí. Amén. Entonces Dios quiere que seamos primeramente. Después Dios le dice, en una revelación que el Señor le da en el monte Horeb, le dice, anda, le ordena ir. Allí recibe específicamente la voluntad del Señor, la dirección del Señor. Anda, ¿dónde? A Egipto. Saca a mi pueblo de Egipto. Primero se trata de ser entonces lo que Dios quiere que seamos, hermanos. Y Dios luego nos usará para hacer lo que Él quiere que hagamos. Y nos pondrá donde Él quiere ponernos. Primero se trata del ser.
Muchos de nosotros ilegítimamente decimos, Dios, úsame como tú quieres. Pero tenemos un carácter horrible. Terrible. Dios, como Moisés, te dirá, sí, quiero usarte. Ven, mi hijo amado, ven en el desiertito, caminemos en el desierto. Aquí vas a aprender a hacer. Vas a hacer todo lo que yo quiero que tú seas. Y después te usaré. Amén. ¿Cuántos quieren servir al Señor? A pesar de todo, sí. Dios tiene que transformar nuestro ser para luego mandarnos a hacer y ponernos en el lugar que Él quiere que estemos, mis amados. La esencia de nuestra relación con Dios debe ser algo importante, una frase con la que quiero dejarles este día. Ustedes, si se aseguran de esto, van a tener una vida cristiana exitosa. Esta frase es, Dios me dijo. Amén. No hagas nada en tu vida sin tener la certeza de que Dios te dijo. Ya les dije, lo que Dios nos dice, lo que Dios nos habla es siempre inspirado por su palabra. No, como un misionero de esos, no, Dios me dijo que abandone a mi esposa y me vaya de misiones, abandono a su esposa, a sus hijos. ¿Dios te dijo? Sí, Dios me dijo. No, eso no es bíblico, mi hijo. No es. Todo lo que Dios nos dice tiene que estar respaldado por su palabra, pero no hagamos nada en nuestra vida que Dios no nos diga que hagamos. Muchas veces tomamos decisiones tan apresuradas sin tener la certeza de saber qué es lo que Dios te dice. Y sufrimos por eso, porque tomamos unas decisiones bastante locas y sufrimos la consecuencia de nuestras decisiones apresuradas. Dios quiere guardarte de todo sufrimiento, de ese tipo de dolores, mis amados. 1 Juan capítulo 2, verso 17. El mundo y sus deseos pasan, que decía la palabra, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Para finalizar este mensaje quiero compartir con ustedes un cuento a modo de ilustración, esta historia. El título es Dios no se equivoca. Dice que en cierto reino distante había un rey que no creía en la bondad de Dios. Sin embargo, tenía este rey un guardaespaldas que siempre le recordaba que Dios nunca se equivoca. Un día ambos salieron de cacería cuando los atacó una fiera salvaje en la jungla. El guardaespaldas logró defender al rey y mató a aquella fiera, pero no evitó que la fiera le arrancara al rey un dedo. El rey, viendo todo lo acontecido y sin mostrar agradecimiento por el esfuerzo de su siervo, le reclamó, le dijo, ¿y tú dices que Dios es bueno? Si Dios fuera bueno, yo no habría perdido mi dedo, le dice. Y el siervo le respondió, a pesar de todo, rey, sé que Dios es bueno y perder un dedo será para tu bien. El rey, indignado por esta respuesta, lo manda a su siervo al calabozo, al más oscuro. Tiempo después el rey salió a cazar solo y fue capturado por una tribu indígena muy temida, porque aquella tribu practicaba el sacrificio humano a sus dioses. Ahí estaban los hombres de aquella tribu preparando la ceremonia jubilosos, frotándose las manos, porque tenían un humano para sacrificar a sus dioses. Pero repentinamente el sacerdote indígena exclama, no, este hombre no puede ser sacrificado. ¿Por qué? Porque está incompleto. Nuestros dioses solamente exigen sacrificios completos. Suéltenlo, libérenlo. El rey fue liberado, temblando, con un corazón que le palpitaba fuerte, llega al palacio y manda inmediatamente a liberar a su siervo. Y le dice, siervo, realmente Dios sabe lo que hace. ¿Sabes? Hoy escapé de la muerte justamente porque no tenía un dedo. Pero le dice, todavía estoy un poco confundido. Si realmente Dios es bueno, ¿por qué permitió que tú estés en la cárcel? ¿Por qué permitió que yo te ponga a la cárcel? Y el siervo le dice, rey, ¿sabes por qué Dios permitió que esté yo en la cárcel?
porque si no estuviese en la cárcel de seguro, como era tu guardaespaldas, iba contigo a la cacería y nos hubieran apresado a los dos. Y obviamente como tú no estabas completo, pero yo sí completo, a quien iban a sacrificar era a mí. Mis amados, Dios sabe lo que hace. Pasamos a veces situaciones difíciles que no podemos entender, pero Dios sabe lo que hace. Dios nunca se equivoca. No sé cuál es la situación que tú estás pasando este día. Tal vez estás diciendo, ¿por qué Dios es injusto? ¿Por qué perdí el dedo? No sé en qué aspecto perdiste el dedo, pero Dios nunca se equivoca. Quiero invitarte a que te pongas en pie, por favor.